Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, Señor. Concede la gracia, Padre bueno, para predicar hoy tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Que tu amor y tu bondad, Señor, estén con todos nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, hoy vamos a hablar del Salmo 35 y el tema que traigo es la gracia del Hijo de Dios nos salvó. Salmo 35, 1. De David. Contiende JHWH con mis contendientes. Combate contra los que me combaten. Estamos hablando de la gracia del Señor Jesús y esto tiene todo el sentido con el tema, porque aquí está diciendo, Señor, sé tú el que lucha contra quienes estén contra mí. Entonces, ¿qué es lo que estaba en contra de nosotros, mis amados? El pecado. A ninguno lo va a llevar al infierno el diablo, sino su propio pecado lo va a llevar al infierno. Dios no lo va a llevar al infierno, fueron sus propias acciones. Entonces hay que diferenciar, ¿a nosotros nos salva quién? Jesús. Pero ¿quién condena a los que no quieren recibir a Cristo, a quienes niegan a Cristo? Sus propios pecados son los que los van a condenar, ¿cierto? Entonces cuando aquí dice JHWH, combate contra quienes contienden contra mí, entonces pongámosles a esos, no son personas, son espíritus. El pecado, digamos, es un espíritu, ¿cierto? Y entonces ese espíritu de pecado es lo que combate contra nosotros y es lo que nos va a llevar al infierno, lo que nos quiere arrastrar al infierno, ¿cierto? Es que lo que nos va a llevar, no, en nombre de Jesús no. Pero sí, el pecado es lo que va a llevar a muchos al infierno. Entonces, nuestro pecado nos llevaba al infierno, pero ¿quién se interpuso ahí? El Señor. El Señor vino y combatió contra nuestro propio pecado. ¿Cómo combatió contra nuestro pecado? Porque Él murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces eso tiene sentido totalmente. Entonces lo podemos aplicar para otras cosas de Señor, combate contra quienes combaten contra mí, claro que sí. Pero considero yo en este momento o para el tema o en general que realmente el combatiente, el Señor vino y combatió con nuestros pecados. Lo venció, ¿cierto? Él venció el pecado y la muerte. Él venció la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la muerte, recuerden que el Señor le dijo a Adán, si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces, cuando él comió, activó la muerte, y la muerte trajo su propio aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado. Lo vemos en 1 Corintios 15:56. Dice, pero el aguijón de la muerte, el pecado. Pero el poder del pecado, la ley. Esto tiene mucho sentido. Ustedes no han visto que la muerte la hacen como una hoz, ¿cierto? Como con algo, como con una, no sé con qué es que sale la muerte, pero como si fuera un hacha, como si fuera una hoz, pues algo con lo que ella hiere, con lo que ella mata. Entonces ese es el aguijón. El aguijón el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el pecado es por medio del cual la muerte toma posesión de nosotros. O sea, la muerte nos lleva a la muerte, nos lleva a su reino por medio del pecado. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, entonces la muerte entró, ¿cierto? La muerte entró y al entrar la muerte, el Señor les dijo, si comen de este fruto, morirán. Entonces inmediatamente la muerte se activó cuando ellos comieron del fruto. Dieron vida a ese ente espiritual que es la muerte. O dieron vida o se manifestó o el diablo tomó autoridad de eso espiritual, ¿cierto? Eso fue creado por el pecado de Adán. Bueno, eso fue creado, la muerte fue creada por, no sé, la verdad, no sé si por el diablo, si por el pecado de Adán, pero sí entendemos que la muerte y el Hades son los postreros enemigos que el Señor va a derrotar, porque el Señor ya derrotó a Satanás. Satanás está bajo los pies del Señor, ya fue juzgado, por eso podemos expulsar demonios. Pero la muerte
es el último postrer enemigo del Señor, porque fue el primer enemigo del Señor. O sea, ni siquiera Satanás fue el primer enemigo del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo del Señor está en cuanto él se perdió la raza humana, que es la que fue creada a su imagen y semejanza. Cuando Satanás pecó y se trajo a la tercera parte de los ángeles, se rebelaron contra Dios, todavía el Señor no tenía enemigos. ¿Cómo decirlo? Sí, Satanás sí es un enemigo de Dios, pero realmente el Señor le tomó más trascendencia y lo que llevó al Señor a morir a la cruz fue que su creación más perfecta, porque fue creada a la imagen de Dios, entonces que somos nosotros los humanos, esa creación fue pervertida por Satanás. Entonces, mejor dicho, Satanás pecó y el Señor como que simplemente lo expulsó, lo ignoró, listo. Pero el Señor creó al hombre para mostrarle a Satanás que Satanás estando en un lugar santo, viendo al Señor rodeado de santidad, él pecó en ese lugar, ¿cierto? Habiendo sido tan perfecto, porque Satanás no tenía un cuerpo de barro como lo tenemos los humanos. Entonces el Señor le quiere mostrar a Satanás, le quiere demostrar a Satanás que él como se reveló en un lugar perfecto, que es el cielo, pero como el hombre en un lugar imperfecto, que es la tierra, ¿cierto? Porque la tierra significa humillación. En ese lugar tan imperfecto, como el hombre no se pierde, ¿cierto? Como el hombre no se pierde. Entonces Satanás vino y dijo, ok, entonces Satanás vino y tentó al hombre. Y el hombre aparentemente se perdió, pero el Señor seguía demostrando que el hombre no se iba a perder. Y entonces por eso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque la raza humana es semejanza de Dios. Es la semejanza de Dios. Entonces, y no fue que nosotros fuimos creados después que Satanás, muchos tiempo después, no. Según la Escritura, el Señor creó todo en 7 días, en 6 días, porque el séptimo día descansó. Entonces la distancia que hay entre la creación de los ángeles y el hombre no es mucha. Según entiendo, cuando el Señor hizo creo que fue, no sé si fue en el tercer día, que el Señor hizo las estrellas, el sol, la luna y todas las huestes celestiales. Y ahí el Señor creó los ángeles, porque esas huestes celestiales son los ángeles también. O sea, no solamente son las estrellas físicas que uno ve, sino también los ángeles, porque el Señor, por eso dice que cuando Satanás se rebeló, se trajo la tercera parte de los ángeles, o sea, se trajo la tercera, el dragón, así representado Satanás como el dragón, con su cola se trajo la tercera parte de las estrellas. Eso es la tercera parte de los ángeles. Entonces, Dios nos creó a nosotros el sexto día. A los ángeles los creó unos días antes, pero eso no tiene mayor repercusión. Pero cuando Dios nos hizo, o sea, Él creó al hombre, pero lo creó también como un ente espiritual. Y dice que lo creó varón y hembra en el día sexto. Pero cuando Dios formó al hombre del polvo y la tierra, ya había pasado mucho tiempo, ¿cierto? O sea, es mucho tiempo lo que había pasado cuando el Señor cogió el polvo de la tierra y formó a Adán. Ya el Señor había creado todo, ya había descansado. Y después de un tiempo, y ahí es donde aparece Satanás también en el Edén. O sea, entre ese tiempo que el Señor creó y reposó, y que el Señor formó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, entre ese lapso de tiempo de la creación y la formación del cuerpo, ¿cierto? De Adán, fue que Satanás se rebeló en ese intermedio. Entonces, por eso cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, Satanás fue a tentarlo, fue a hacerlo caer. Entonces Satanás hizo caer al hombre, y cuando Satanás hizo caer al hombre, porque el Señor le dijo, si comieres de este pecado ciertamente morirás, entonces la muerte entró. La escritura sí dice que porque el hombre pecó, entonces la muerte entró. Entonces podemos decir que Satanás, o no sé si es otro ente, la muerte, pero tiene que ver mucho con lo mismo, ¿cierto? Satanás fue el que dio origen al tentar al hombre a la muerte. Dio, al tentar al hombre
a que pecara, a que comiera el fruto prohibido, el fruto del bien y del mal, entonces la muerte empezó en vigencia. Y entonces el aguijón de la muerte, aquí lo dice muy claro, es el pecado. Entonces esto es cuando nosotros decimos, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? El pecado. Entonces uno puede decir, el verdadero enemigo es el pecado, es la muerte, pero la muerte tiene su aguijón, y ese aguijón es el con que nosotros nos hiere, y es el pecado. Pero no es el pecado en sí, sino el pecado que nosotros permitimos que la muerte descubra en nosotros. O sea, nosotros pecamos, pero toda esa muerte nos hiere con todo pecado que haya alrededor. Y nosotros hemos dado pie a eso. O sea, y cuando digo nosotros, estamos hablando de la raza humana en general. No estoy hablando de los hijos de Dios, de nosotros como humanos. Dimos pie a que el pecado entrara. La Biblia dice, por un hombre entró el pecado al mundo, pero de ahí pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Entonces todos, la muerte nos hirió a todos con su aguijón del pecado. Entonces aquí en el primer versículo de este Salmo 35, que al final son con 28 versículos, dice que David le dijo al Señor, contiende, pues en oración, contiende JHWH con mis contendientes, combate contra los que me combaten. Entonces acá dice que hay contendientes, no es solamente uno, ¿cierto? Es todos los enemigos. Entonces uno es el pecado, ¿cierto? Otro es la muerte. ¿Y qué otro enemigo tenemos? Satanás. Entonces tenemos un pecado que opera a través de nuestros propios miembros. Tenemos el Satanás. Bueno, esos son como nuestros enemigos. Y la muerte. Digamos que esos son los tres enemigos. Digámoslo. Entonces, pero acá el Señor, al vencer como el aguijón de la muerte es el pecado, cuando el Señor venció el pecado, pues dejó a la muerte sin con qué herirnos, o sea, sin autoridad sobre nuestra vida, ¿cierto? Y a Satanás también. Satanás trajo la muerte y la muerte trajo el pecado, pero el pecado, el Señor venció el pecado en la cruz. Entonces, cuando el Señor venció el pecado en la cruz, entonces fueron derrotados tanto la muerte como Satanás. Sin embargo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a echar a Satanás, a la muerte y al Hades al lago de fuego. Entonces podemos decir que esos son nuestros tres enemigos, Satanás, el Hades y la muerte. Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Cómo podríamos decir Satanás, el Hades y la muerte? Y entendiendo que la muerte tiene su aguijón. O sea, cuando uno habla de muerte, habla del pecado. Entonces, hay una muerte. Entonces, el Hades podríamos entenderlo. No sé si lo estoy interpretando bien en este momento que se me ocurre. El Hades podemos interpretarlo que es el lugar de los muertos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa esa muerte? Entonces, cuando hablan de la muerte y el Hades, son dos caras de la misma moneda. La muerte física y la muerte espiritual. El Hades es la muerte física. Entonces es el lugar donde los muertos están. Es un lugar del Hades y es el mismo infierno donde están ahora, donde está siendo atormentado el rico Epulón. Está siendo atormentado allá, en ese lugar de infierno. También quien está siendo atormentado en ese lugar del Hades, de donde están los muertos, porque muertos realmente ¿quiénes son? O sea, no hay muertos, no hay en el Hades muertos que hayan muerto en Cristo. ¿Me hago entender? O sea, no está muerto. Por eso cuando Jesús dijo Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Él no dijo Lázaro no dijo Lázaro está muerto, porque el que está muerto es el que está en el Hades. Entonces el Hades es el lugar de los muertos. ¿Sí? Pero ¿cuál es muerto? Los muertos sin Cristo. Es el lugar de tormento, es el mismo infierno. Pero sin embargo, aunque Adán tenía una excusa para decir, es que si Eva no hubiera estado, yo no hubiera pecado. Y Eva dijo, es que si la serpiente no me hubiera tentado o Satanás no me hubiera tentado, yo no hubiese pecado, ¿cierto? La excusa, mis amados, no es pedir perdón. Porque entonces llega y dice el hombre adúltero, no, es que si esa mujer no hubiera ido con ese escote, yo no hubiera pecado. No, es que nosotros tenemos decisión. Dios dijo, no coman de este fruto. O sea, ya estaba dado. Satanás simplemente fue y le dijo, cómanlo. Y obedecieron más a Satanás que a Dios.
Pero el Señor ya había determinado y les había dicho, no coman. Entonces los mandamientos del Señor son para protegernos. Cuando nosotros decidimos desobedecerlos es cuando pecamos. Pero hay otra muerte acá en la tierra, que es la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual tiene su aguijón en el pecado. Entonces el Señor venció a la muerte cuando venció al pecado. O sea, no tiene poder, autoridad en nosotros, en nuestra vida, en los hijos de Dios. Sin embargo, todavía existe el infierno, ¿cierto? Un lugar de tormento. Existe un lugar de tormento donde allá reina, podemos decir que Satanás, o reinaba Satanás, ¿cierto? Antes de que Cristo viniera. Ahora Satanás sigue teniendo una autoridad en el Hades, ¿cierto? En el lugar donde están los muertos, donde se atormentan a las personas, sigue teniendo una autoridad. Pero una autoridad que el Señor le permite que tenga. O sea, una autoridad parcial. Porque él tenía toda la autoridad en el infierno, toda la autoridad en el Hades. Pero cuando Cristo murió, en la Biblia dice que el Señor, cuando descendió a los infiernos, o sea, al Hades, él descendió allá, pero no a ser atormentado. Él descendió allá a quitarle las llaves del Hades y de la muerte. ¿Que quién las tenía? Satanás. Entonces Satanás tenía las llaves, manejaba la muerte y manejaba el infierno, pero ya no es así, ya no funciona así, porque ya es, el Señor es el que maneja, el Señor es el que dicta, el Señor es el que dice, ¿cierto? Por eso nadie, después de que Cristo murió, Satanás por más que quiera hacer algo, no puede destruir una persona, porque el Señor tiene la autoridad para decir, ya, hasta aquí se va a ir para el infierno o hasta aquí no, ¿cierto? Porque el Señor tiene toda la autoridad para decidir. Y tiene tanta autoridad que ese Hades y esa muerte son entes espirituales que van a ser echados junto a Satanás al lago de fuego, que no es el infierno como tal, sino el lago de fuego, un lugar de tormento eterno para todos, para Satanás, para sus demonios, para el Hades, para la muerte y para todos los humanos que negaron a Cristo. Entonces son los tres enemigos que tenemos: Satanás, el Hades y la muerte. Entendiendo el Hades como ese lugar de tormento, entendiendo la muerte como el lugar, entendiendo la muerte como que opera también en la tierra. Pero al Señor vencer la muerte, ya nosotros no morimos realmente, ¿cierto? Ningún hijo de Dios muere. Es más, ni siquiera mira que antes que Cristo viniera, el Señor dijo, Lázaro duerme. Cristo sí vino, pero no había muerto, ¿cierto? Y no le había quitado las llaves del Hades y de la muerte a Satanás, pero sin embargo, aún los que murieron creyendo en el Señor, o murieron según la justicia de Dios, o murieron según el conocimiento de Dios, la fe, como dice en Hebreos 11, esas personas no murieron, sino que durmieron. Durmieron a la espera de ¿qué? A la espera de que Cristo viniera y también lo resucitara. Lo resucitara en un cuerpo espiritual. Ya no un cuerpo terrenal, sino un cuerpo espiritual. Entonces, esos son los enemigos. El Señor ya contendió con esos enemigos, ¿cierto? Porque lo único que ellos tenían a su favor y su herramienta era el pecado. Porque Satanás tenía el imperio de la muerte y el Hades, y operaban por medio del pecado del hombre. Si el hombre ya no tiene pecado porque el Señor crucificó el pecado, ¿cierto? Venció el pecado en la cruz, entonces ya no hay nada. El Señor asumió todo el pecado de nosotros en su propio cuerpo, y eso fue lo que mató al Señor. Y ese fue el sufrimiento del Señor. Él cargó todo el castigo de nuestros pecados, fue sobre Él. O sea, porque Él pagó el castigo, porque Él asumió todo el pecado. ¿En qué momento lo asumió? Podríamos decir, en muchos momentos, desde que nació. O sea, desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo había planeado. Ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían planeado que Cristo viniera. Entonces, desde siempre, antes de que nosotros fuéramos creados, ya el Hijo ya estaba destinado para morir por nuestros pecados. O sea, Satanás pensó que había encontrado a Dios de sorpresa, que había tomado a Dios de sorpresa, pero a Dios no lo sorprende nadie. El Señor es omnisciente, Él ya sabía todo lo que va a pasar. En Él está todo lo que
va a pasar. Entonces él sabía que Satanás iba a revelar, él sabía que el hombre iba a pecar y él sabía todo. Entonces antes de crear todo esto que él creó y crear al hombre y crear y crear a los ángeles, y eso incluye también a Satanás, antes de crear todo esto, él ya sabía todo lo que iba a pasar, entonces ya tenía el plan de redención, que era su hijo. Entonces desde siempre, pero entonces cuando él nació, se confirma, o sea, es como confirmación, confirmación, pero cuando él fue a que lo bautizara Juan el Bautista, sin él tener ningún pecado, acuérdese, el bautismo era para pecados, o sea, entonces Juan dijo, ¿por qué yo te voy a bautizar? O sea, o sea, tú no has pecado, tú eres santo, en ti no hay mancha. Pero Jesús le dijo, deja que así conviene. Cuando él fue bautizado, ahí confesó nuestros pecados, o sea, él asumió nuestros pecados y pidió perdón, el perdón que Adán y Eva no pidieron, porque Adán y Eva no le pidieron perdón al Señor. Adán y Eva dijeron, el culpable, Adán dijo, la culpable es Eva, y Eva dijo, el culpable es Satanás. ¿Y Satanás qué dijo? Pues Satanás sí era culpable, no tenía quien echarle la culpa, porque Satanás nadie lo llevó a pecar. Él solito pecó, él solo pecó. No que había algo en él, no, él solo pecó. Y el pecado en él que fue que se alejó de Dios. O sea, todo el que se aleja de Dios, el pecado es la ausencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que es pecado, la ausencia de luz es la tiniebla. Entonces Satanás al alejarse de Dios y en enfocarse en él, en verse él, en decir soy un ser perfecto, ahí él pecó y se rebeló. Entonces Satanás sí no tenía a quien echarle la culpa. Ahora, ¿por qué es enemigo de nosotros el Hades? ¿Cierto? Porque es un ente espiritual de los muertos. Entonces, nosotros, aunque no estamos en ese lugar, no vamos para ese lugar, pero entonces sí morimos, ¿cierto? Morimos al igual que todos los seres humanos, simplemente que no vamos al Hades. Pero si el Hades no existiera, si la muerte no existiera, nosotros no moriríamos, ¿cierto? Pero morimos por cuanto Adán pecó. Entonces el Señor dijo, si comieres de este fruto, morirán. Pero ahora, como el Señor ha venido, entonces nosotros ahora volvemos a una nueva vida. Cuando Cristo venga, nunca más vamos a morir, porque el Señor nos va a dar un cuerpo, o sea, el Señor nos va a dar un cuerpo perfecto y va a echar al Hades, a la muerte, a Satanás, al lago de fuego. Al Hades, obviamente con su aguijón de pecado, que nunca va a haber pecado, jamás, jamás, en ningún lado, porque allá en ese lugar se va a purificar. O sea, será un lugar de purificación. O sea, no va a haber pecado en la tierra, nunca más, ni en el universo, nunca más. Porque el lago de fuego es un lugar de purificación. Allá no va a estar la gente pensando cosas malas. Va a estar la gente que está allá y Satanás y todos con la conciencia activa y diciendo, he pecado. Recuerden que dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. Pues sí, ellos estarán allá orando, ¿cierto? Atormentados, orando, diciendo, eres digno, merezco esto, ¿cierto? Merezco esto, porque tú eres digno. Merezco este sufrimiento, porque yo pequé, porque yo, cada uno, activado la conciencia de, porque tú me hablaste, Señor, yo no te quise oír. Mi mamá me habló, tú me hablaste por medio de mi mamá, yo no quise oír. Caín dirá, Señor, tú me dijiste que el pecado está a la puerta, pero que yo podía tomar autoridad, pero no te quise oír. O sea, será un tormento y será doloroso y será terrible, pero yo no creo que ellos allá vayan a estar maldiciendo al Señor, jamás. O sea, el lago de fuego no será un lugar para maldecir al Señor, para hablar mal del Señor. En este momento, en el Hades, puede que sí, puede que no. Igual como allá Satanás tiene todavía un dominio que Dios le ha permitido, porque todavía no ha echado el Hades y la muerte al lago de fuego. Pero cuando Dios lo haga, mis amados, la gente va a estar en el lago de fuego, es orando en dolor, diciendo, me merezco esto, pero sufriendo, pero reconociendo, pero diciendo, soy muy malo, lo hice muy mal, no soy digno, yo deseché al Señor,
cuando Él es perfecto, cuando Él es santo, cuando Él me dio tantas oportunidades, porque Él es misericordioso. Satanás, allá ellos estarán todos doblados, porque toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda se doblará. Ahorita mucha gente maldice al Señor. Lo pueden hacer en este momento, pero cuando vivamos eternamente, no va a ser así. Ellos van a estar doblegados. Por eso el lago de fuego. El fuego, mis amados, representa las oraciones de los santos. Recuerde que habían unos carbones encendidos en Apocalipsis que dicen que eran las oraciones de los santos, ¿cierto? Eso es diferente. En el lago de fuego van a estar orando, pero no es una oración que los vaya a salvar. Es una oración que tenga repercusión. Es una oración de purificación. Y no es que ellos se van a purificar y que ya van a ser buenos y que van a ser santos y que si fueran santos, ellos no pueden ser santos por su oración. Nadie se santifica por su oración. Somos salvos y santos por la obra de Cristo en la cruz. Solamente que ellos van a reconocer y van a alabar a Dios. Y las oraciones que no hicieron en la tierra y la adoración que no hicieron en la tierra, en vida, la van a hacer eternamente, bajo dolor. Ustedes se imaginan uno con un dolor y decir y alabar y glorificar a Dios, exaltarlo. Pero no es una exaltación que va a llegar a los oídos de Dios. Esa gente va a ser indiferente al Señor. El Señor no los va a oír. Totalmente indiferente para el Señor. Pero ellos, eso sí es lo que va a pasar en ellos, creo yo. Bueno, entonces el Señor David dijo, combate contra mis enemigos. Y claro, el Señor vino y combatió, por eso nos salvó. Y el 2, embraza escudo y paves y levántate en mi ayuda. Entonces aquí habla de un escudo y un paves que puede ser, otra vez escudo, un gancho. Bueno, la verdad, no sé qué viene a hacer esto, pero como David era un hombre de guerra, esto debe tener algún significado en la guerra, ¿cierto? Escudos y paves delante en mi ayuda. Entonces no sé si este paves podría ser como una especie como de espada, pero en todo caso es para que lo defiendan. ¿Y cuál es ese? Nosotros entendemos que el escudo que tenemos es la fe, ¿cierto? El escudo de la fe. Eso tiene mayor, toda la palabra de Dios tiene mucha profundidad, mucha. También saca, lanza y hacha para enfrentarte a mis perseguidores. Mire todas las herramientas que David le dice, con hacha, lanza. Di a mi alma, yo tu salvación. Si es el Señor, este tema, mejor dicho, este salmo apenas al dedillo para decirnos, por la gracia del Hijo hemos sido salvos, ¿cierto? Como es el tema, la gracia del Hijo de Dios nos salvó. Aquí David está diciendo, sálvame. Di a mi alma, tú eres mi salvación. Mis amados, el Señor vino a salvar nuestra alma, ¿cierto? Es nuestra alma. Por medio de que el Espíritu estaba dormido, Dios le dio vida al Espíritu para salvar nuestra alma. Sean avergonzados, confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y queden sonrojados los que traman mi mal. Entonces ya miramos cuáles son esos enemigos, la muerte, el Hades y Satanás, que operan por medio, mis amados, del pecado. Pero ya los que estamos en Cristo, el pecado no tiene autoridad en nuestra vida porque Cristo lo venció. O sea, no es que no vayamos a pecar ni que seamos tentados, no. Nosotros, el que crea está firme, mire que no caiga, dice el Señor, sino que el pecado ya no nos alejó de Dios por cuanto Cristo cargó nuestros pecados. El pecado nuestro ya fue pagado, ¿cierto? Ya lo que nosotros hicimos y de pronto vamos a hacer, todo ese pecado pasado, presente y futuro, ya Cristo lo llevó en la cruz. Y eso no es una invitación para ir a pecar. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, no porque no quiera hacerlo, sino porque no puede hacerlo. ¿Sí? No es porque yo no peco porque yo decido no pecar, no. Es porque no puedo pecar, no puedo practicar el pecado porque soy hija de Dios. No es posible. Sean como tanto ante viento y ángel de YHVH los rechace. O sea, que sean como el viento. Y la otra palabra no la entiendo, pero ahorita la leemos en la traducción.
El 6. Sea su camino oscuro y resbaladizo. Ángel de HVH los persiga. Sí, mis amados, ellos, o sea, aquí está totalmente, o sea, nuestros enemigos no son nuestros enemigos, es el Señor el que nos ha salvado. O sea, en vez de nosotros luchar contra el pecado, no podemos. El Señor venció el pecado en nuestra vida. Porque porque sin causa me escondieron hoyo, su trampa. Sin causa cavaron para mi alma. O sea, sin causa. O sea, Satanás, ¿por qué nos enfrentó a nosotros? No tenía razón. Nosotros no éramos enemigos de él. Él no tenía razón para ir a dañarnos, ¿cierto? Entonces fue sin causa que él atacó a Adán y Eva. Ellos no le hicieron nada. Ellos eran sin pecado ellos estaban sin pecado en el jardín del Edén. No le hicieron nada a Satanás, pero Satanás los odiaba. Entonces esto es sin causa, simplemente es, me odian sin razón, como dice en Juan, y en otro salmo dice, me odiaron sin razón. El 8 dice, caiga sobre él ruina, sin saberlo, y que la red suya que escondió lo prenda en destrucción, caiga en ella. Entonces aquí es una muestra de las herramientas y todo lo que planeen, todo lo que Satanás planee en nuestra vida que caiga sobre él. Entonces mi alma se gozará en JHWH, se regocijará en su salvación. Entonces esto lo que vemos como hijos de Dios, estar regocijados en la salvación del Hijo de Dios. Todos mis huesos dirán, JHWH, ¿quién como tú, que libras al pobre, del que es más fuerte? Sí, y al pobre y al necesitado, del que se le despoja. Se levantan testigos violentos que no se me preguntan. O sea, enemigos se levantan contra los hijos de Dios y contra cada humano, testigos violentos que ni siquiera ellos lo conocen, ¿cierto? O sea, ¿por qué razón me quieres hacer daño si no he hecho nada? O sea, yo no he hecho realmente nada contra ti para que me quieras hacer daño. La verdad, porque el hombre cuando peca, no peca contra Satanás, peca contra Dios. Pero acuérdense que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces los hiere y se apodera de ellos por medio del pecado. Me devuelven mal por bien, desolación para mi alma. Entonces esto también nos está hablando de Cristo, ¿cierto? Porque el Señor tuvo testigos falsos que estaban contra él cuando cuando lo llevaron, pues, cuando lo apresaron. Y no solamente eso, les devolvieron mal por bien. Por ejemplo, ¿quién le devolvió mal por bien? Judas. ¿Qué malo le hizo el Señor a Judas? Y lo entregó. ¿Qué malo le hizo el Señor a la gente que decía crucifíquenlo? Si Él en todos los lugares sanó a todos los enfermos. Esa persona que estaba diciendo ahí crucifíquenlo, con toda seguridad, Él fue sanado de algo. O un familiar cercano fue sanado de algo. Pero aún así, aunque el Señor le hizo bien, fueron y dijeron crucifíquenlo. Entonces, mis amados, mucha gente, a pesar de que el Señor hizo bien, porque la gracia del Señor en morir por nuestros pecados es bien, pero mucha gente aborrece al Señor. Odia y detesta que el Señor haya muerto. Aborrecen el nombre del Señor, cuando el Señor murió por los pecados de ellos, pero no quieren aceptar eso. Él les hizo bien, pero ellos en esta tierra le devuelven mal, maldiciéndolo. A mí en cuanto a mí, cuando ellos se enfermaban, mi vestido de saco afligía con ayuno mi alma, y mi oración a mi pecho volvía. O sea, el Señor dice, ellos, cuando ellos estaban mal, y es lo que hizo el Señor, las sanidades que hacía el Señor y las liberaciones que hacía el Señor, uno dice, ay, porque es el Hijo de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Claro, el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, pero el Señor hacía algo, que era oración y se afligía. Recordemos que el Señor siempre se apartaba a lugares a orar, ¿cierto? Entonces, y el Señor hizo ayuno también, 40 días en el desierto.
¿Por qué lo hizo? Para también liberarnos a nosotros. Era la manera como el Padre así lo dijo. Por eso nosotros no ayudamos a la gente por medio no de dones, sino por medio del ayuno y la oración. Ya los dones se activan. Por eso, aunque los apóstoles tenían dones, no pudieron expulsar a alguien, un demonio. ¿Por qué no lo pudieron expulsar? Porque no estaban en ayuno y en oración. Necesitaban eso. O sea, el don no es suficiente, porque se necesita también los dones que el Señor nos da, acompañarlos de ayuno y oración, de afligirnos por el otro, para liberar al otro. Eso está en el Antiguo Testamento. El Señor dice que el ayuno es afligirnos por el otro, para liberar al que tiene hambre, para liberar. Ese es el ayuno que el Señor dice. Entonces el ayuno es para liberación. El ayuno no es para enflaquecer, el ayuno es para ayudar a otros, para liberación de nosotros y liberación de otros. Una liberación espiritual. Como amigo, como hermano mío, iba de un lado a otro, como hace duelo, madre, quien enlutado me encorvada. Bueno, entonces está diciendo que como hermano y como madre. Y aún así, aunque él se portó como un hermano y como una madre con cada uno de ellos, no, no lo quisieron, lo despreciaron. ¿Y por qué como un hermano? Porque un hermano se supone nos ama, ¿cierto? Pero si hay alguien que uno dice en esta tierra nos ama, es la madre, porque nacimos de ellas, la madre biológica, pero lo despreciaron. Despreciaron al Señor a pesar de su gran amor. Pero en mi tropiezo se alegraron y se juntaron contra mí, agradeciendo. Cuando no me daba cuenta, despedazaban y no cesaban. Mire, o sea, se unieron. Él salvándoles y se unieron para. Entonces la gente, ¿por qué no será salva? Porque despreciaron al Señor. Y Él dando lo mejor, ellos siguen insistiendo en rechazarlo. Como profanos burlones de fiesta rechinan contra mí sus dientes. Blasfeman al Señor. Blasfeman al Señor. Mis amados, y no solamente se blasfema el nombre del Señor diciendo el Señor no existe. Cada pecado es una blasfemia contra el Señor. Es una ofensa contra el Señor. Cuando le hacemos daño al otro, estamos ofendiendo a Dios. Señor, ¿hasta cuándo estarás viendo? Rescata mi alma de sus destrucciones, de leones, mi única. O sea, tengo una sola vida, porque la gente piensa que tiene más vida. No, no hay reencarnación, es una sola vida. Y esta vida es la que o va a la vida eterna o va a la muerte eterna. Te daré gracias en congregación grande, entre pueblo numeroso te alabaré. No se alegren a costa mía mis enemigos, con perfidia me odian los que sin causa guiñan el ojo. Porque no paz hablan, sino que contra tranquilos de tierra alegaciones falsas urden. Y abren de par en par contra mí su boca, dicen, ja, ja, lo ha visto nuestro ojo. Mires, esta burla, ¿no? Ese jaja es una burla. Es una burla, es una expresión de reírse. Dice, ha visto nuestros ojos. ¿Cómo se burlaron del Señor? Y Él es nuestra salvación. Entonces mire qué es la gracia del Señor. Todo esto en medio de esa burla, Él sabía que nos íbamos a burlar de Él. Porque cuánto tiempo, el Señor hace cuánto murió. Y cuánta vida nosotros hemos estado sin Él. Cuántos años hemos vivido antes de nacer de Dios. Y eso era una burla para Él. Pero esa es la gracia del Hijo de Dios. Que a pesar de que nosotros hiciéramos todas esas cosas, Él no dijo, ay no, yo no voy a morir por María, mire, ella como jaja, se burla de mí. No, Él murió. Y todos, mire que el Señor en la cruz había un soldado, que el soldado era riéndose, ¿cierto? Era riéndose de Él. Y los soldados no lo abofetearon al Señor, no le pusieron los soldados romanos una corona de espinas, pero hay algo bien lindo, que cuando el Señor murió, el soldado que estaba ahí al lado de la cruz dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios.
Y no solamente él lo dijo, sino que cuando Cristo murió, todos se fueron a sus casas dándose golpes de pecho. O sea, ¿dónde quedó la burla? Ellos se burlaron, pero cuando vieron la muerte de él, entonces se fueron dando golpes de pecho, porque él murió sin decirles nada. Ellos querían que él también los insultara, que él les dijera algo, pero él nunca dijo nada, solamente entregó su espíritu al Padre. Él nos salvó. Cuando él llevó la muerte, cuando él murió, llevó la muerte de todos, del pecado de todos aquellos que lo estaban ofendiendo. Entonces se fueron dando golpes de pecho. Lo has visto, JHWH, no calles, Señor, no estés lejos de mí. Despierte, alértate a mi defensa, mi Dios y Señor, a mi pleito. Júzgame conforme a tu justicia, JHWH, Dios mío, y no se alegren a costa mía. Dice, listo. No digan en su corazón, que anhelábamos. No digan, lo hemos devorado. O sea, no se burlen diciendo que lograron su cometido. Sean avergonzados y queden sonrojados a una los que se alegran de mi mal. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Griten de júbilo y alégrense los que se deleitan en mi vindicación y digan siempre, engrandecido sea JHWH, que se deleita en paz de su siervo. Entonces recordemos quién es la paz de su siervo. Entonces aquí vamos a ver, el Señor cuando vino, en Isaías dice que Él es el príncipe de paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Él nos salvó porque como Él murió por nuestros pecados, nosotros tenemos paz con el Padre. O sea, el Padre, ya estamos en paz con el Padre, no estamos en guerra. Somos amigos del Padre, no somos enemigos. Pero antes de este versículo leímos el anterior que decía que los otros sean llenos de confusión, sean enrojados, que se vistan de mal. Entonces, mis amados, va a haber, para los salvos hay algo. Para los salvos es el rostro de Dios, pero para los que se pierden, ¿qué va a ser? La vergüenza del lago de fuego. Y no solamente la vergüenza del lago de fuego, que es la más importante, el lago de fuego eterno, sino que aquí en esta tierra también van cubiertos de vergüenza, alejados de Dios. Toda persona que esté alejada de Dios está cubierta de vergüenza, está cubierta de males, a no ser que tenga su conciencia tan dormida, ¿cierto? Tan vuelta a nada, que no pueda ni siquiera que el mal que hace no le repercuta. Yo una vez conocí una persona que había hecho mucho mal y me confesaba esta persona y me decía que no podía dormir, que él hizo cosas atroces y que no podía dormir, que se atormentaba. Y no significa que él, estoy arrepentido, no, porque si hubiera un arrepentimiento, el arrepentimiento nos lleva a Jesús, ¿cierto? No, pero lo que pasaba es que no hay paz para el impío, no hay paz. Nosotros pensamos que porque la gente hace mal, entonces viven felices. No, solamente los psicópatas, porque ellos no tienen emociones, porque ellos son, podríamos decir, los psicópatas no tienen conciencia, la tienen muy dormida, como si no la tuvieran. Entonces, por la conciencia es lo que atormenta, pero los psicópatas van a tener conciencia en el lago de fuego. Allá sí van a sentir que es el dolor, que es el remordimiento, que es el sufrimiento, que es sufrir por todo el daño que ellos hicieron. Allá sí se van a dar cuenta de eso. Es que el mismo mal que ellos hicieron en esta tierra se les va a devolver. Es que el lago de fuego no es, el Señor, voy a hacerles daño, voy a mirar cómo los dieron. No, el lago de fuego es que todo lo que hicieron en esta tierra, el mismo mal va a caer sobre ellos. Es como si yo planeo matar a alguien, echarle agua caliente a alguien o aceite caliente a alguien y ese aceite que preparé para echarle a alguien me cae a mí. Eso es lo que pasa con ellos. El lago de fuego es Dios dándole el pago, lo que ellos sembraron, recogieron. O sea, no es Dios el que les va a planear el mal. El mal es el mismo que ellos y sembraron en esta tierra. Todo. Por ejemplo, un garabito, todos esos niños que masacró, todos esos niños que abusó, todos esos niños que denigró y de los cuales él se burló mientras lo hacía. Ahora él está sufriendo en el infierno, ¿cierto? Con la conciencia, está sufriendo, pero cuando llegue al lago de fuego se va a aumentar el dolor, el sufrimiento, todo.
Él ahora está sufriendo porque todo el mal y está siendo atormentado posiblemente por los mismos demonios que aquí en la tierra lo poseían para hacer daño. Está siendo atormentado por esos mismos demonios en el Hades, en el infierno. Pero cuando pase al lago de fuego, no va a tener un demonio que lo atormente porque los mismos demonios van a estar atormentados por sus propios males. Cada uno por sus propios males, por todo el daño que hicieron, cada cosa que planearon. Entonces mire Satanás cuánto tiempo ha tenido para hacer daño, cómo va a estar atormentado. Entonces Dios a cada uno le va a dar el pago. El 28 dice, vamos a ver el 27. Entonces sí, nuestro príncipe de paz es el Señor Jesús. Por eso Él nos salvó, por la gracia. Y mi lengua anunciará tu justicia, todo el día tu alabanza. Bueno, mis amados, vamos a leer ahorita para terminar porque ya está muy largo. Vamos a leer el Salmo 35 en esta versión. Salmo de David. Oye, HVH, contiende con los que contienden contra mí, pelea contra los que me combaten. Echa mano del escudo y del broquel, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza y cierra el paso a mis perseguidores. De mi alma, di a mi alma, yo soy tu victoria. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y confundidos los que intentan mi mal. Sean como la paja al viento y el ángel de YHVH los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de YHVH los persiga, porque sin causa me tendieron una red, sin motivo cavaron fosa para mi alma. Véngale la destrucción inesperada, préndalo la red que él mismo puso y caiga en ella con quebranto. Mi alma se deleita en YHVH, se regocija en su salvación. Entonces mire la diferencia. Mientras que el uno cae en el lago de fuego con su propio mal, los otros que estamos en la presencia de Dios vamos a estar regocijados en su salvación, en la eternidad, pero acá en la tierra también, mis amados, no hay paz para el impío. No crea usted que el que le hace daño a usted vive muy feliz. No, él ya tiene su pago, su propio mal, a no ser que sea un psicópata. Y si es un psicópata, no, él no le importa a usted, aléjese de esa persona. Pero si no es psicópata, también va a estar sufriendo. Y no le digo que no se aleje, aléjese también, pero está sufriendo. O sea, usted quiere tener una tranquilidad. Todo el que le hace daño a usted, si no es psicópata, él está sufriendo porque dentro de él siente ese dolor, sabe y no tiene paz, no puede dormir y él no sabe por qué. Y él no sabe por qué le pasa eso. Algunos sí lo saben, como esta persona que me dijo a mí, yo no puedo dormir, a mí me atormentan, yo... No. O sea, esa persona estaba casi enloquecida. Todos mis huesos dirán, oh YHVH, ¿quién como tú, que libras al débil del que es más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que los despoja? Se levantan testigos falsos de lo que no me se preguntan. Me devuelven mal por bien, causando desolación a mi alma. Yo, en cambio, estando ellos enfermos, me vestía de cilicio y afligía mi alma con ayuno, hasta que mi súplica a favor de ellos me era concedida. Como por mi compañero, como por mi hermano actuaba, como el que llora por su madre afligido, me humillaba. Pero ellos en mi adversidad se alegraron y se juntaron contra mí, con otros a quienes no conozco, y no cesan de hostigarme. Se mofan de mí con las burlas más profanas, y sobre mí hacen rechinar sus dientes. Oh Adonai, ¿hasta cuándo seguirás mirando esto? Libra mi alma de sus destrucciones, mi alma solitaria de los leones. Yo te daré gracias ante la congregación, te alabaré entre un pueblo numeroso. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni guiñen el ojo los que sin causa me aborrecieron. Porque cuando hablan de paz, sino que contra los... Porque cuando no hablan de paz, sino que contra los mansos de la tierra inventan palabras calumniosas. Por cuanto no hablan de paz, sino que contra los mansos de la tierra inventan palabras calumniosas. Ensanchan su boca contra mí diciendo, Ea, nuestros ojos los están viendo. Oh YHVH, tú también lo estás viendo. No calles, oh Adonai, no estés lejos de mí. Despierta y alértate a mi defensa, Elohim mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, oh YHVH, Elohim mío, y no se alegren ellos a costa mía. No digan satisfechos, he aquí nuestro deseo, no digan lo hemos devorado. Sean avergonzados y abochornados aún a los que se alegran de mí.
mal. Vístanse de vergüenza y confusión los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y alegres en los que se deleitan en mi justicia. Y digan siempre engrandecido sea Yahweh que se complace en la prosperidad de su esclavo. Y mi lengua hablará tu justicia y de tu alabanza todo el día. Bueno, entonces también quiero leerles unos versículos que yo había determinado antes. El 1 Corintios 15:56 dice, el pero aguijón de la muerte, el pecado, el poder del pecado, la ley, ya lo leí ahorita. Efesios 2:8 dice, porque la bondad inmerecida, o sea, por la gracia han sido librados, por la confianza, y esto no procede de ustedes, sino de Dios, porque es un don. Entonces aquí está diciendo que por gracia hemos sido salvos. ¿Cuál gracia? La gracia del Hijo de Dios, ¿cierto? La gracia del Hijo de Dios nos salvó. 2 Corintios 13:14 dice, la bondad inmerecida, o sea, la gracia del Señor Jesús ungido, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Entonces, mis amados, aquí está hablando de comunión. ¿A quién les está diciendo esto? Esto le está diciendo a los hijos de Dios. Porque está hablando, está hablando de comunión. O sea, uno no puede tener comunión si no está en la gracia del Hijo de Dios, o sea, si no ha sido salvado por Jesús. Y entonces ahí sí conoce el verdadero amor del Padre, sí reconoce que Dios es amor. La gente que no conoce a Jesús no sabe realmente que Dios es amor. No lo sabe. Ellos piensan que Dios es amor y como Dios es amor, entonces Dios no va a condenar al pecador, porque Dios es amor. No conocen a Dios. Dios es amor y Dios es santo. Romanos 5:8 dice, está poniendo juntamente, pero al de sí mismo amor en a nosotros el Dios que todavía, entonces esto, en Romanos 5:8, en la traducción que yo me sé, es que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor del Padre es que Él nos dio a su Hijo, ¿cierto? Ese es el amor del Padre, el amor, por eso dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu sea con ustedes. Entonces, ese amor de Dios es el amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, el amor de Dios es el amor del Padre que dio a su Hijo por nosotros. Entonces no conocemos el amor de Dios si no recibimos la gracia, y mucho menos vamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Y entonces esa invitación es a los hijos de Dios, a que nos aferremos a la gracia del Hijo de Dios. Fuimos salvados por la gracia del Hijo de Dios, pero debemos seguir siendo perfeccionados por la gracia del Hijo de Dios. No nos podemos apartar de la gracia del Hijo de Dios, mis amados. Cada día tenemos que tenerla delante de nosotros. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nadie tiene el amor del Padre completamente si no tiene la gracia del Hijo de Dios. Y la gracia del Hijo de Dios es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia. O sea, Él murió por amor. Él pagó nuestro pecado, eso es gracia. Él pagó por nuestra culpa. Eso es la gracia del Hijo de Dios, que nos salvó. Fue que Él contendió contra nuestros enemigos, como dice el Salmo 35. Entonces dice, la gracia del Hijo de Dios nos salvó. ¿De qué manera nos salvó, mis amados? En una cruz. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Concede que esta palabra cambie nuestras vidas, cambie nuestros corazones. Que cada día, Señor, yo me aferre a tu gracia. Que nunca me olvide la gracia de Jesús, sino que siempre que esté conmigo, Señor, dame esa gracia. Que esté conmigo la gracia de tu Hijo, que esté siempre conmigo tu amor y que siempre esté conmigo la comunión con tu Espíritu Santo. Padre, te he orado en el nombre de Cristo Jesús. Oro por cada persona, Padre, para que ellos nazcan de tu Hijo, Señor. Nazcan de la gracia de tu Hijo, Señor, para que vengan a conocer ese amor y esa comunión con tu Santo Espíritu. He orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.